Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Suomo observó la enredadera morada que crecía salvajemente. Las enredaderas moradas tenían aproximadamente el grosor de un dedo, suaves y fuertes. Había hileras de pequeñas flores azules en la enredadera, dándole una apariencia serena y elegante. La enredadera no tenía soportes, pero crecía naturalmente en el aire. Suomo respiró hondo. Su cuerpo estaba cubierto de pequeñas heridas. Rebosaba cautela mientras observaba la enredadera morada. Podía percibir un sabor familiar dentro de la vid. Manifestación. La vid púrpura era la esencia de la espada del maestro. Maldita sea. Su mirada se desvió entre las vides para observar el manantial que burbujeaba. Se lamió los labios secos sin darse cuenta. Aunque le enviarían agua y comida a la formación a intervalos regulares, la cantidad no era suficiente para satisfacer sus necesidades. Tras perder tantos días, prácticamente había comprendido esta maldita formación. Su corazón estaba helado. No sabía qué maestro había contratado el líder de la secta para crearla, pero sus habilidades eran asombrosas. Suomo nunca había pensado en construir una formación con esencias de espada. Al comprender esto, no se atrevió a creer en su propio juicio. Lo que lo hacía sentir aún más desesperanzado era que las 5 esencias de espada dentro de la formación eran manifestaciones de esencia de espada. Maldita sí. Una formación creada por 5 expertos en Hindan para que él sufriera. ¿Acaso el líder de la secta y los demás no tenían nada más que hacer? Suomo maldijo una y otra vez por dentro. Había sufrido mucho en la formación desde que entró. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Con las 5 manifestaciones de esencia de espada que custodiaban la formación, las ondas liberadas bastaban para reducirlo a polvo. Si tan solo intentara usar el Sutra profundo del Vajra, las finas esencias de espada fluirían hacia él. Suomo se sentía muy deprimido. Al principio, ¿quién quería que practicara el Sutra profundo del Vajra? Cada lugar con agua estaba protegido por una esencia de espada. La esencia de espada del líder de la secta era un pico de montaña, alto y sólido. Suomo sintió que su corazón se estremecía tras echar un vistazo. La pesada presencia le impedía respirar. Se dio la vuelta y huyó. No había pensado que el líder de la secta también fuera tan poderoso. La esencia de espada de Yan Lesivo era un zorro de nieve blanco. La esbelta figura contrastaba enormemente consigo. Si no fuera por la astucia en sus ojos, habría dudado de quién era la esencia de espada. La esencia de espada del maestro era una enredadera púrpura. Como nunca había visto pelear al maestro, esperaba probar suerte. El resultado, cadenas de flores azules explotaron simultáneamente, cada una convirtiéndose en una lluvia de flores que rodearon a Suomo. Finalmente probó lo que era ser cortado por 1000 cuchillos. La última esencia de espada le resultaba muy desconocida. Era como una formación vagua y giraba sin cesar. Era la primera vez que Suomo veía una esencia de espada tan extraña. Sin embargo, tras interactuar con esencias de espada a diario, logró comprender algunas cosas. Esta esencia de espada vagua podía parecer extraordinaria, pero era la más débil de las 5. Sin embargo, con el cultivo lamentablemente bajo de Suomo, no pudo manejarlo a pesar de que era la esencia de espada vagua más débil. Las pocas áreas, vida, dentro de la formación eran los únicos lugares donde podía descansar. Suomo solo pudo retirarse abatido al área, vida. Sin embargo, no había sufrido en vano estos días. Ciertas zonas no eran peligrosas a menos que entrara. Esta formación de esencia de espada parecía priorizar el aprisionamiento, no la muerte. De lo contrario, las 5 esencias de espada solo necesitaban moverse por sí solas y todo dentro de la formación se convertiría en polvo. A intervalos regulares, se enviaban objetos a la formación, agua, granos, jinsi, lindan, escrituras de espada, etc., especialmente escrituras de espada. ¿Querían los ancianos trasladar toda la sala de registros a la formación? En ese momento, finalmente comprendió que no saldría pronto.
Incapaz de descifrar por qué los ancianos estaban tan enojados, Suomo era demasiado perezoso para pensar. Ya que estaba allí, se quedaría. Tras acostumbrarse poco a poco, sintió una gran curiosidad por la gran formación. Nunca había visto una formación tan poderosa. ¿Experimentarla personalmente no era la mejor manera de aprender? Pensando así, Suomo descubrió instantáneamente que los días no eran tan difíciles. Además de los aspectos maravillosos de la formación, las 5 manifestaciones de la esencia de la espada también le fueron expuestas sin ningún disfraz. Había mucho que podía estudiar y copiar. Suomo había comprendido la esencia de la espada hacía mucho tiempo. Se había detenido por falta de esfuerzo. Ahora que tenía ejemplos, si no aprovechaba la oportunidad, sería demasiado tonto. Esta tierra era grandiosa. La formación y las esencias de la espada no podían enseñarle directamente, pero Suomo tenía sus propios métodos. Se retiró al área, vida. No muy lejos, el dragón movía lenta y distraídamente su gigantesco cuerpo. Suomo incluso pudo ver las escamas gélidas de su cuerpo. Rió disimuladamente, levantó la mano y le lanzó una piedra al dragón de hielo. Pau, yu, yu. La pequeña roca fue reducida a polvo al instante por las innumerables esencias de espada finas en el aire. Ni siquiera el polvo pudo alcanzar al dragón. Pero el dragón claramente se sintió provocado por el desafío de Suomo. Rugió y toda la formación tembló. Suomo miró al dragón enfurecido con terror y emoción. La fuerte presencia lo hizo temblar incontrolablemente, pero lo miró con los ojos abiertos y sin pestañear. El furioso dragón comenzó a desbocarse dentro de la formación. Tierra y piedras volaron por los aires, las esencias de espada eran como una manada de lobos que escuchó la llamada de su alfa y se lanzaron. El dragón retorció su enorme cuerpo, y todas sus escamas se convirtieron en innumerables esencias de espada afiladas y heladas que se dispararon a su alrededor. Demasiado dominante. Suomo podía sentir el poder incomparable dentro de la formación, podía sentir que cada esencia de espada, por pequeña que fuera, era tan completa y completa. Había una relación extremadamente compleja entre cada esencia de espada, tan maravillosa que era casi inimaginable. La marea. Suomo vio la marea una vez más. Cada vez que el dragón se retorcía, la esencia de la espada se movía sobre el cuerpo, construido con innumerables esencias de espada, un poder puro atravesaba las capas como una marea. Demasiado, demasiado poderoso. A Suomo le castañeteaban los dientes. Aunque estaba en el área, vida, frente a un poder absoluto, se sentía diminuto. Pero lo soportó, aunque le castañetearan los dientes y su cuerpo temblara, usó todo su poder para mantener la vista fija en el dragón, sin querer perderse ningún detalle. La esencia de espada del segundo Sibo fue la última a la que se enfrentó, porque era la esencia de espada más fuerte de las 5. La esencia de espada del líder de la secta Sibo era tan pesada como una montaña, la esencia de espada del tercer Sibo era tan astuta como un zorro, la esencia de espada del maestro tan serena como una enredadera, y la esencia de espada de ese experto desconocido era interminable como una formación. Tras experimentar las 4 esencias de espada, Suomo creyó poder enfrentarse a la esencia de espada de segundo Sibo. Pero solo ahora, al enfrentarla directamente, comprendió por qué la esencia de espada de segundo Sibo era el centro. Porque era el más fuerte, y no por poco. Suomo no podía comprender cómo la esencia de espada de alguien podía alcanzar un nivel tan aterrador. De las 5 esencias de espada, Suomo creía que sería el más familiarizado con la esencia de espada del dragón de hielo del segundo Sibo. Ahora, sabía que estaba equivocado, y terriblemente equivocado. Nunca había comprendido del todo la esencia de espada del dragón de hielo, ni siquiera la había tocado superficialmente. Incluso la tormenta de sonido del carillón lunar, de la formación del carillón lunar anillo celestial, fue inútil frente a la esencia de la espada del dragón de hielo del segundo Sibo. Sus piernas estaban clavadas al suelo. Mientras permaneciera dentro del área, vida, el dragón no podría hacerle daño. Aunque lo sabía, sintió que su coraje se agotaba rápidamente. Mantén tu posición. Durante los siguientes 10 días, continuó desafiando al dragón todos los días. Ni siquiera Wu Lin Sanren, quien creó la formación, habría imaginado que Suomo usaría una táctica tan descarada. Por muy asombrosa que fuera la formación, era una formación, y requería poder Lin para mantenerse.
Suomo desafiaba constantemente al dragón, provocando su furia, lo que incrementó rápidamente la pérdida de poder Lin de la formación. Por supuesto, si Suomo quería usar este método para escapar, entonces tendría que esperar unos años. Lo que alegraba a Suomo era que, a medida que se consumía el poder Lin de la gran formación, algunos lugares ocultos se revelaban gradualmente. Ahora, tenía aún menos prisa. Experimentaba constantemente con las 5 esencias de espada cada día. Por un lado, podría haber estudiado y comprendido mejor la esencia de espada. Su otro propósito era descifrar el poder Lin de la formación. Por muy talentoso que fuera, solo era un Suji. Algunas transformaciones de alto nivel estaban fuera de su alcance y no podía aprenderlas. Pero algunos cambios básicos de la formación eran más valiosos para él. La esencia de la espada era la misma. Nunca existió lo mejor, solo lo más apropiado. Era como si no hubiera tiempo en la formación. Se olvidó del tiempo. Era como si hubiera aterrizado en un cofre del tesoro. Había demasiados tesoros esperando a que los desenterrara y los descubriera. Quedó encantado. La parte superior del cuerpo de Suomo estaba desnuda. Al mirar a su alrededor, sus ojos estaban claros. Miró al dragón cercano. El dragón estaba igual de orgulloso, pero su brillo era mucho más tenue que antes. De repente, Suomo sintió cierta reticencia. Había pasado más de medio año con la esencia. Aunque sabía que no estaba viva, Suomo aún la extrañaría. Hoy decidió organizar todo lo que había aprendido. Ya era hora de que abandonara la formación. En ese momento, el área, vida, donde se encontraba Suomo había aumentado de 3 a 10 san. Este espacio se modificó gracias a lo que Suomo había comprendido sobre la formación. Tras decidir poner fin a su vida, Suomo no tenía prisa. Se sentó a meditar, olvidándose de todo lo demás. Mucho tiempo después, abrió los ojos. La luz en su interior era una fracción más brillante que antes. La espada gota de agua estaba frente a él mientras se hundía profundamente en sus pensamientos. Medio año después, los cambios en la secta de la espada Wukong dejaron atónitos a todos. La actual secta de la espada Wukong era la más grande de Dongfu. Había absorbido a casi todas las sectas de Dongfu. También se abrió camino hasta convertirse en una de las 3 principales sectas de Luna del Cielo Jie, claramente una de las nuevas grandes sectas. Hacía 3 meses, Wei Zhen había salido de su reclusión y Luoli había regresado de la Cueva de la Espada. La incorporación de ambos aumentó el poder ofensivo de la secta de la espada Wukong. Siguiendo a Xinyan, lucharon en todas direcciones. El poder de la secta de la espada Wukong se expandió a una velocidad asombrosa. Todos los ojos de Luna del Cielo Jie estaban centrados en esta secta recién emergente. Si hubiera sido en el pasado, la conducta de la secta de la espada Wukong habría generado una gran resistencia. Muchas otras sectas habrían intervenido. Sin embargo, todos solo observaban, y nadie interfería por una sola noticia. La noticia de que la tribulación de la metrópolis del cielo sangriento había colapsado pareció haber crecido alas mientras pasaba por todo el cielo Luna Jie. Algunas sectas pequeñas se fusionaron con la secta de la espada Wukong por voluntad propia. Se sentía mucho más fresco bajo un gran árbol. Pase lo que pase, la secta de la espada Wukong tenía 4 expertos en Jindan. Xinyan había llevado a Wei Zhen y Luoli a luchar afuera. Yan le viajaba constantemente a las otras sectas, difundiendo el respeto y el deseo de amistad de la secta de la espada Wukong. A cargo de todo el plan estaba Pei Yuanran, quien estaba extremadamente ocupado. Incluso si Feng Rong tuvo que salir de la sala de Dan para ayudar a Pei Yuanran. Justo en ese momento, una luz apareció en la parte trasera de la montaña Wukong. Mientras caminaba por el sendero, no vio a nadie. No fue hasta que llegó al comienzo del sendero que vio a otros 4 discípulos. Sin embargo, Suomo no reconoció a ninguno. Lo que lo sorprendió aún más fue que los 4 discípulos estaban en Suji, y uno de ellos tenía un cultivo aún más profundo que él. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué habían venido a la parte trasera de la montaña de su secta? Suomo estaba en guardia. Cuando los 4 discípulos vieron a Suomo, primero se detuvieron y luego se inclinaron simultáneamente, gritando, saludos a su Osicción. ¿Su Osicción? ¿La secta había aceptado nuevos discípulos recientemente?
Suomo estaba desconcertado, pero preguntó sin mostrar la menor confusión. Todos me parecen desconocidos, ¿por qué entraron en la secta de la espada Wukong? El hombre con el cultivo más profundo de los cuatro dio un paso al frente y dijo respetuosamente: éramos discípulos de la secta de la espada Wei. Hace 2 meses, ingresamos oficialmente a la secta y recibimos órdenes del líder de proteger la montaña trasera. La perplejidad de Suomo aumentó al oír esto. Preguntó con curiosidad: si fueran discípulos de la secta de la espada Wei, ¿por qué considerarían entrar en nuestra secta? Los cuatro intercambiaron miradas y sonrieron. El líder explicó: Sixion estaba recluido y quizá desconozca los drásticos cambios en la secta. No solo la secta de la espada Wei, sino casi la mitad de las sectas cercanas a Don Fu se han unido a la nuestra. Suomo se quedó boquiabierto. Los cuatro vieron que Suomo estaba en blanco, pero no se atrevieron a molestarlo. Si bien todos tenían casi el mismo nivel de cultivo, la diferencia de estatus era enorme. El líder de la secta no era conocido por ser nepotista, pero era inevitable que el estatus de los discípulos originales de la secta de la espada Wukong aumentara con su expansión. Es más, Suomo no era un discípulo cualquiera de la secta de la espada Wukong, era uno de los discípulos principales. Según los demás discípulos originales de la secta de la espada Wukong, la posición de Suomo era incluso superior a la de Luol y Sixion. No se atrevieron a ofenderlo. En la conferencia de prueba de espadas, Suomo se había hecho muy famoso. Todos recordaban su característica cara de zombi. Los cuatro lo reconocieron con solo una mirada. Solo entonces se dieron cuenta de que la parte trasera de la montaña era el lugar de reclusión de Suomo. Desde que recibieron la orden de custodiarlo, sintieron curiosidad por saber qué tenía de especial la parte trasera de la montaña para que el líder de la secta enviara a 4 personas a custodiarla. A intervalos regulares, el anciano Siji Li Jinfen venía, pero nunca se mencionó nada. Al callar, innumerables energías de espada surgieron de todas partes. Al frente estaban el líder de la secta, Pei Yuanran, y Sifeng Rong. La luz de Suomo saliendo de la formación había alarmado a toda la montaña Wukong. Al ver a Suomo, Pei Yuanran frunció el ceño imperceptiblemente, pero recuperó su expresión normal. A su lado, Sifeng Rong tenía una expresión feliz. Cuando los 4 que custodiaban la montaña trasera vieron a Pei Yuanran y Sifeng Rong, se sorprendieron y se inclinaron apresuradamente. Los 4 reconsideraron una vez más la importancia de Suomo para los ancianos. Por fin saliste de tu aislamiento. Nada mal, dijo Pei Yuanran con cariño. Tu amo ha estado impaciente. Qué bien que saliste. Sifeng Rong sentía un gran cariño por esta discípula, llena de talento, pero también causante de dolor de cabeza. Sus ojos se enrojecieron. A Suomo le dolió la nariz al instante. Estaba muy conmovido. Hizo una reverencia: maestro. Tras conversar un rato con Suomo, el líder de la secta se marchó. Tenía demasiadas cosas que hacer. Sifeng Rong acompañó a Suomo de vuelta a su pequeño patio del viento del oeste. Justo cuando llegaban a la entrada del valle, una bola de sombra blanca se estrelló contra Suomo. Sorprendido, Suomo cayó al suelo: pájaro tonto. Pájaro tonto lo empujó y se acurrucó con la cabeza. Suomo lo regañó: pájaro tonto. Pero por dentro, sintió un calor. El patio del pequeño viento del oeste no parecía diferente a antes. Debería haber venido gente a limpiar. Al percibir la confusión de Suomo, Sifeng Rong dijo con una leve sonrisa: al principio, Xiao Guo venía a limpiar todos los días. Después, la enviaron a Ciudad Sonido Celestial, así que envió a algunos discípulos de la secta exterior a limpiar. Al pensar en la tímida cara de manzana, Suomo sintió una ligera sensación de pérdida. Preguntó: ¿cómo está Xiao Guo? Sifeng Rong estaba claramente muy satisfecha con su otra discípula. Puede que el talento de Xiao Guo no sea tan alto como el de ustedes, pero es muy trabajadora. Además, la secta se ha expandido rápidamente este semestre y cuenta con muchos más recursos, por lo que ha subido de nivel rápidamente. No está lejos de Ningmai. El líder de la secta sintió que necesitaba ganar experiencia, así que la envió a administrar la ciudad de la luna celestial. ¿Sixion mayor? ¿Luol y Sixion? Suomo no pudo evitar preguntar. Sifeng Rong dijo:
Tu sección mayor y Luoli sección empezaron con tu segundo cibo. Después, para ir más rápido, se separaron con algunos de los otros discípulos. Es una lástima que no supiéramos cuándo saldrías de la formación. De lo contrario, Li Jinfeng habría esperado unos días más antes de partir. Tu Yan Le Sibo necesita gente, así que también llamó a tu Li Jinfeng Siji. El corazón de Suomo se sintió aún más vacío. ¿Quién hubiera pensado que todo había cambiado después de medio año en la formación? ¿Nos hemos expandido tanto? Suomo no pudo evitar preguntar, ¿las otras sectas no han interferido? No somos los únicos que nos expandimos. Este semestre, todos se han expandido. La preocupación se dibujó en el rostro de Sifen Rong. La situación en la metrópolis Jie del cielo sangriento está empeorando. Todos están preocupados. En estos tiempos difíciles, quien tenga el poder de expandirse, lo hará. Solo consolidando nuestra fuerza habrá alguna esperanza de supervivencia. La metrópolis Jie del cielo sangriento no está lejos de la metrópolis Jie del cielo sangriento. Todos están en pánico. En tiempos tan peligrosos, es natural que se requieran medidas especiales. No podemos ser amables ni generosos. El líder de la secta espera que podamos terminar de organizarnos antes de que lleguen las malas noticias. ¿La situación es tan mala? Suomo estaba muy sorprendido. Sí. La preocupación en el rostro de Sifen Rong se acentuó. Dudó, pero aún así habló. Originalmente, ya que saliste de la formación, deberías descansar un rato. Pero la situación es grave, así que tengo algunas cosas que decirte. No te relajes. La secta ya no es como antes. Tenemos 7 Hindan, unos 30 Ningmai y más de 200 discípulos Suji ahora mismo. Suomo parecía saber lo que el maestro quería decir, pero por alguna razón desconocida, estaba muy tranquilo. Nuestra secta se ha expandido demasiado rápido. Aunque sea por impotencia, tiene muchas debilidades. La secta ya no es tan armoniosa como antes. Hablando de eso, no pudo evitar suspirar. Tienes que esforzarte y entrar en Ningmai lo antes posible. Este discípulo entiende. Suomo sabía que el maestro estaba cuidando de él. Sifen Rong dijo algunas cosas más antes de irse. El cielo estaba oscuro. Suomo estaba sentado en la azotea, con una tableta de sonido a su lado. El sonido de la tableta era el mismo. Pájaro Tonto estaba a un lado. Parecía percibir el estado de ánimo de Suomo y no emitió ningún sonido. Después de entrar en meditación anteriormente, Puyao todavía no se había movido. Afortunadamente, no hubo ningún cambio en el mar de llamas, ningún cambio en la lápida, y ningún cambio en Puyao sentado en la lápida. Puyao estaba meditando, el mayor Sixion, Luoli Sixion, Xiao Wo y los demás no estaban aquí. Sentado en la azotea, miró al cielo. La luz de las espadas voladoras era mucho más frecuente que antes, extremadamente intensa. Sin embargo, toda esta prosperidad hizo que Suomo sintiera que este lugar ahora era muy desconocido y muy frío. De repente, algo tiró de la esquina de su ropa. Al darse la vuelta, descubrió que era Pájaro Tonto. ¿Qué? Pájaro Tonto. Pájaro Tonto aleteó por el techo. La mirada de Suomo se posó donde estaba Pájaro Tonto. ¿No era esa la entrada a la sala de rocas? Suomo siempre había ocultado cuidadosamente la entrada a la sala de rocas. Había creado formaciones ilusorias a su alrededor. Nadie la había encontrado. De repente, Suomo sintió interés y se adentró en la sala. Al entrar, salió un aire húmedo y frío. Mientras barría la habitación de piedra, Suomo de repente tuvo una expresión alegre. Gusano de oro negro. El gusano de oro negro también encontró a Suomo, transformándose en un rayo de luz negra que aterrizó en su hombro. Al ver a este pequeño, Suomo se sintió más animado, como si se encontrara con un viejo amigo. Finalmente recordó que al gusano de oro negro le gustaba permanecer en la Vena Link dentro de la habitación de piedra. Lo había olvidado hacía tiempo. Al colocar el gusano negro dorado en la palma de su mano y examinarlo, Suomo se sintió aún más feliz. Comparado con antes, el gusano negro dorado era de mayor calidad y más inteligente. ¿Qué había comido este tipo?
Cuando sus ojos se posaron en la vena Ling, llena de marcas, lo comprendió. Era como esperaba. Al acercarse a la vena Ling, descubrió que no podía detectar energía Ling. Había un agujero pequeño pero extremadamente profundo en el suelo. Cuando Suomo lo comprobó con su conciencia, descubrió que tenía al menos varias docenas de san de profundidad. Sin duda, se debía al gusano de oro negro. El dan que se había estado nutriendo del manantial Lin probablemente también aterrizó en el estómago de este pequeño. Realmente no vi que tuvieras alguna habilidad. Suomo le sonrió al gusano de oro negro. Al sacar el gusano de oro negro de la habitación de piedra, el humor de Suomo mejoró mucho. Salón Wukong. Pei Yuanran y Si Feng Rong estaban discutiendo asuntos. Pei Yuanran sonrió y dijo: acabo de recibir un mensaje de espada voladora del tercer Sidi. Buenas noticias. La secta de la espada del lago Corazón ha accedido a cedernos el arrecife del bosque desolado. Si Feng Rong también mostró una pizca de alegría. Si es así, genial. El arrecife del bosque desolado está justo al lado del río Jie, hacia la pequeña montaña Jie. Ahora tenemos otra ruta de escape, pero ¿qué quería a cambio la secta de la espada del lago Corazón? Querían Ciudad Cui. Acepté. Ciudad Cui no nos sirve de mucho. Intercambiar por arrecife del bosque desolado es rentable, dijo Pei Yuanran con decisión. Si Feng Rong asintió en señal de acuerdo. Estoy planeando dejar que Suomo vaya al arrecife del bosque desolado, dijo de repente Pei Yuanran. ¿Por qué? Si Feng Rong se levantó de repente, con el rostro enfadado. Suomo acaba de salir de la formación, ¿y lo estás enviando a semejante desierto? Entiendo perfectamente lo árido que es el arrecife del bosque desolado. Ya hemos estado allí antes, y lo sé. No estoy de acuerdo. Pei Yuanran se frotó la frente con impotencia, mientras con la otra mano le hacía un gesto a Si Feng Rong. No te impacientes. Espérame a que termine. Si Feng Rong resopló fríamente, sin hablar. Pei Yuanran no tenía forma de lidiar con su Chimei. Puede que el arrecife del bosque desolado sea muy pobre, pero Chimei también sabe lo importante que es para nosotros. De lo contrario, ¿por qué habríamos necesitado que el tercer Sidi fuera personalmente a la secta de la espada del lago Corazón? En un lugar tan importante, no me sentiría seguro si no estuviera en manos de nuestra gente. Wei Zheng y los demás tienen sus deberes. Dime, ¿a quién puedo enviar? Pei Yuanran extendió sus manos y le preguntó a Si Feng Rong. Si Feng Rong se burló. No uses esas excusas justas. ¿No es que viste que Suomo no está en Ningmai y que su esencia de espada no ha alcanzado la esencia de espada del corazón? No estoy de acuerdo con este asunto. Pei Yuanran hizo una mueca. Ah, ¿qué quieres que te diga? ¿Sería bueno que Suomo se quedara en la secta? Tú también sabes cómo está la situación dentro de la secta. ¿Tenemos tiempo para protegerlo? ¿Lo tienes? No. Yo tampoco. Wei Zheng y los demás no están aquí, nadie puede ayudarlo. ¿De verdad es tan bueno para él? Al ver que el rostro de Si Feng Rong se relajaba, continuó con paciencia. El arrecife del bosque desolado puede estar apartado y ser pobre, pero es muy seguro. Está detrás de nosotros, por lo tanto, estará en nuestro camino de retirada. Suomo yendo allí, podría sufrir, pero su vida no correrá peligro. Si la situación se agrava y necesitamos retirarnos, definitivamente pasaremos por el arrecife del bosque desolado. En nuestras circunstancias actuales, aparte de asegurar su supervivencia, ¿qué más quieres? Si Feng Rong no dijo nada. Sabía que el líder de la secta Sixion tenía razón. Después de luchar por un rato, levantó la cabeza y apretó los dientes. En materia de recursos, no podemos menospreciarlo. Está bien, respondió Pei Yuanran con naturalidad. Sixion, el arrecife de bosque desolado está justo más adelante, dijo un Sidi emocionado mientras señalaba hacia adelante. Suomo asintió. Miró a lo lejos y una isla solitaria apareció en la distancia. Todos estaban un poco emocionados. Después de 2 meses de vuelo continuo, todos suspiraron aliviados al acercarse rápidamente a su destino.
Al ver el arrecife del bosque desolado, Suomo finalmente comprendió por qué la secta había mostrado tanto interés en un lugar tan remoto. El arrecife del bosque desolado se encontraba en una profunda extensión de agua, a orillas del río Hye. Para llegar a la pequeña montaña Hye, era necesario pasar por allí. El océano infinito no tenía fronteras y requería largos vuelos. Volar hasta allí era el límite de la resistencia para la mayoría. Por ello, la ubicación del arrecife del bosque desolado era estratégicamente importante. Era necesario descansar en esta zona y recuperar fuerzas para prepararse para cruzar el río Hye. Si no fuera por la secta de la espada del lago Corazón, que se encontraba en el extremo opuesto de Luna del cielo Hye y contaba con varios ríos Hye, jamás habrían abandonado un lugar tan importante como el arrecife del bosque desolado. Aún así, la secta había pagado un alto precio. Pero este lugar realmente estaba desolado. Cuando volaron más cerca y la isla apareció a la vista, Suomo no pudo evitar suspirar. No sentía ningún enojo hacia la secta por haberlo enviado al arrecife del bosque desolado. De hecho, estaba muy feliz. La situación en la secta no era armoniosa, y todos los discípulos que conocía ya no estaban. En ese momento, era más prudente irse. El arrecife del bosque desolado estaba lejos de la secta, así que cualquier conflicto interno no llegaría hasta allí. Estaba feliz de ser tan libre. Justo en ese momento, varios Xiu se volaron fuera de la isla. «Eres el Sixión de la secta de la espada Wukong», gritó uno de ellos. «Sí». Suomo hizo una reverencia. Se disponía a sacar la ficha de la secta cuando el otro sonrió y saludó con la mano. «Su Sixión viene en persona, no necesito ver la ficha». «¿Sixión me conoce?» Suomo se sorprendió un poco. El otro sonrió. Dijo: «Los pergaminos de jade que registran la batalla entre el hermano Su y Chao An pueden ser raros, pero este tiene la suerte de poseer uno». Reconocí al hermano Su por la grabación. Suomo finalmente lo entendió. Hizo una humilde reverencia con las manos juntas. «Sixión es demasiado amable. Pensé que llegarían pronto. Ya lo hemos limpiado todo. A partir de hoy, el arrecife del bosque desolado estará bajo el cuidado del hermano Su. Este pergamino de jade contiene parte de lo que hemos descubierto sobre esta isla a lo largo de los años. Espero que pueda ayudar al hermano Su. Adiós». El otro hizo una reverencia con las manos juntas a modo de saludo a Suomo y se fue. No parecía querer quedarse ni un segundo más en la isla. Los demás también hicieron una reverencia y se marcharon. El intercambio había sido tan rápido que sorprendió a Suomo. Quienes lo acompañaron sintieron que les habían dado mucha importancia. Incluso los discípulos de la secta de la espada del lago Corazón conocían el nombre de su Sixión. Se sentían honrados de estar conectados. La secta de la espada Wukong acababa de expandirse, y en comparación con las sectas más antiguas, aún existía una brecha en la actitud de los discípulos. «Bajemos». Suomo miró e instó a Pájaro Tonto a aterrizar. Las demás personas lo siguieron de cerca. La inversión que la secta de la espada del lago Corazón había hecho en el arrecife del bosque desolado había sido muy limitada. Aparte de unas pocas construcciones de piedra en la isla, no había nada. Los Sidi que acompañaban a Suomo no dijeron nada, pero sus rostros se habían ensombrecido. Descubrieron que el lugar estaba mucho más aislado de lo que habían imaginado. A Suomo no le importó. Al pisar el arrecife del bosque desolado, descubrió que la isla era mejor de lo que había imaginado. «Vamos a construir un hogar aquí». Suomo los miró y dijo con calma: «Primero, descansen todos unos días antes de partir». Después de volar más de 2 meses, incluso Pájaro Tonto tenía un poco menos de energía. Los corceles de los otros Sidi estaban aún peor. Suomo sacó una botella de Lindan. Era el dan energético que había preparado previamente. No era de muy alta calidad, solo de segunda. Pero como era fácil de hacer y el costo era bajo, había preparado una tanda entera. A Pájaro Tonto le encantaba comerlo y a menudo lo masticaba como si fueran frijoles. Eran bastante efectivos para recuperar energía. Como era de esperar, tras comerse 7 u 8, Pájaro Tonto recuperó su habitual actitud jactanciosa y orgullosa. Arqueó el cuello,
Mantuvo la parte superior del cuerpo inmóvil y sus largas y delicadas patas de pájaro se asomaban con elegancia a la playa. El Sidi miró con envidia a Pájaro Tonto. Incluso un ciego podría ver su belleza. Imitaron a Suomo y sacaron dan de energía para dárselo a sus corceles. Pero seguían siendo bastante reacios. Lo máximo que dieron fueron 2 píldoras. Antes de partir, Suomo les había dado a cada uno un frasco con unas 10 píldoras. En una época en que los precios de los materiales subían, la botella de dan energético no era barata. Descubrieron que seguir a su Osixion no parecía tan malo, al menos, no sería rentable. Es más, su Osixion era un discípulo esencial. Los que Suomo había elegido esta vez eran todos discípulos de sectas menores que no llevaban más de un mes en la secta. Acababan de unirse y no habían sido atraídos por las facciones dentro de la secta. Como eran discípulos con cierta fama, no los eligió. ¿Discípulos de Ningmai, cuáles le obedecerían? Las personas que él había escogido estaban todas en Suji con fundaciones como la Producción Siuse. Después de descansar durante 2 días, todos se habían recuperado básicamente. Suomo llamó a todos. A partir de hoy, durante un periodo muy largo de tiempo, nos quedaremos en este lugar donde ni los pájaros defecarán. El lenguaje de Suomo era grosero, pero todos sintieron una profunda empatía con sus palabras. Sin embargo, como este lugar está aislado, nadie nos molestará. Puede ser un lugar de paz. Ahora mismo, la secta es un caos, e incluso yo lo encuentro problemático. Para ti, sería un sueño pensar que podrías haberlo evitado. Todos aquí somos Siu de producción, así que piensen en la secta. ¿Hay algún lugar que les permita producir pacíficamente? Este lugar puede estar aislado, pero no hay conflicto. Para nosotros, es un lugar muy bueno, desierto, podemos cambiarlo nosotros mismos. Primero les diré las reglas. En el arrecife del bosque desolado, quien cree campos de lin podrá plantar en ellos. Quien plante recibirá lo que plantó, no me llevaré nada, la secta no se llevará nada. Además, los beneficios de la secta que les corresponden no cambiarán. ¿En serio? Algunos se emocionaron. Al principio, sentían que este lugar estaba aislado y se habían mostrado reacios. Al oír a Suomo decir eso, se emocionaron. Todos eran Siu de producción, y a ninguno le interesaba luchar ni matar. Podría ser difícil crear campos de lin, pero si los hacían, lo que plantaran les pertenecería. La secta no se llevaría nada. Hay que decir que la parte que la secta solía cobrar como alquiler de los campos de lin era extremadamente alta. Suomo se encogió de hombros. Mientras esté aquí no habrá problema. Pero si la secta cambia de gente, no podré hacer nada. La gente creyó aún más a Suomo cuando dijo eso. Al menos su Osixion no exageraba. ¿Tierras pobres? Para los Siuse, era solo cuestión de esfuerzo. Los Siu de producción eran trabajadores y resistentes. Al ver que todos estaban motivados, Suomo decidió seguir comiendo mientras el fuego estuviera caliente. El tiempo es Hinsi, no desperdicien Hinsi. Tengo un plan. Suomo sabía que el tiempo apremiaba. No le quedaba mucho tiempo. En el pasado, el arrecife del bosque desolado estaba desatendido, pero a medida que la situación empeoraba, su ubicación se volvería crucial. Relativamente hablando, el Jie de la pequeña montaña estaba aún más aislado. Solo tenía 2 ríos Jie, incluso menos que el Jie de la luna celestial. La situación estaba empeorando y la cantidad de Siuse que pasaría por el arrecife de madera desolada aumentaría enormemente. Tras haber realizado el viaje personalmente, Suomo sintió que la ubicación del arrecife del bosque desolado era aún mejor geográficamente. Tras 2 meses de viaje, le llevó casi un mes sobrevolar el océano infinito. Supuestamente, había bestias acuáticas feroces y peligrosas bajo el agua, por lo que poca gente optaría por viajar por el agua. Suomo no podía imaginar lo idiotas que eran los de la secta de la espada del lago Corazón. Cielos, poseer un lugar tan bueno y no usarlo. En realidad, su razonamiento se había desviado. La pequeña montaña Jie solo tenía un río que conducía a la luna celestial y otro a la agua celestial. La luna celestial Jie no era tan próspera como la agua celestial Jie, por lo que rara vez pasaba gente por allí. El arrecife del bosque desolado estaba demasiado lejos de la secta de la espada del lago Corazón. Era solo una parada,
así que, naturalmente, no se esforzaron mucho en gestionarlo. Suomo tenía sus propias ideas. Aunque la pequeña montaña Hie estaba más aislada, también estaba más lejos de la tribulación de la metrópolis del cielo sangriento. En otras palabras, si la situación empeoraba, retirarse por la pequeña montaña Hie, entonces continuar hacia el agua celestial Hie no era mala opción. Ese era su plan. Calculó que después de algún tiempo, seguiría habiendo gente que atravesaría el río Hie hacia la pequeña montaña Hie. No era tan fácil atravesar un río Hie. El tiempo mínimo era de varios meses, los viajes más largos podían durar años. El arrecife del bosque desolado era el único punto de abastecimiento antes de entrar en el río Hie. Esa era una oportunidad. ¿Quieres reabastecerte? Bien. Jeje, tarifa de pasaje, tarifa de alojamiento, tarifa de reabastecimiento, las aves serán desplumadas. Ya lo había decidido. Aunque pasara un mosquito, le sacaría 3 gotas de sangre. En cualquier caso, a corto plazo, la secta no le prestaba atención. Observándolo objetivamente desde fuera, finalmente lo comprendió. La secta podía parecer fuerte ahora, pero antes de que el líder pudiera asimilar las facciones recién fusionadas, solo mantendría una fuerza superficial. En realidad, era débil internamente. El líder sin duda lo veía, pero aún no se sabía si tendría tiempo suficiente para hacer algo al respecto. Eso dependía de los cielos. Suomo negó con la cabeza y alejó esas tonterías de su mente. Era un problema que ni siquiera el líder de la secta podía resolver, así que no era necesario que malgastara sus pensamientos en él. Decidió administrar su propio pequeño dominio. El arrecife del bosque desolado era un tesoro. Pensar en poder sentarse y recibir Hinsi era grandioso, pero todo esto requería la fuerza suficiente para sostenerlo. Esto era lo que les estaba ordenando a todos que hicieran ahora. A cada persona se le había entregado un pergamino de jade de su sección con los trabajos asignados a cada uno. Había diversos trabajos muy peculiares. A los cultivadores de plantas Ling se les pedía que plantaran ciertas hierbas y pastos Ling en ciertas zonas de la isla. Los cuidadores de animales debían colocar algunos de los gusanos y animales que criaban en ciertos lugares. Suomo incluso había dibujado las áreas que necesitaban para criarlos. La tarea más común era cavar hoyos y canales. A casi todos les costaba entenderlo. La humedad en el arrecife del bosque desolado era muy rica. El efecto de hechizos de elemento agua como pequeño arte de nubes y lluvia se magnificaba. No necesitaban excavar ningún canal. Además, los canales que su sección les había pedido que excavaran cruzaban toda la isla, todos conectados entre sí. ¿Qué quería hacer su sección? Después de un tiempo, algunos de los Siuse más sensibles descubrieron que su sección no había aparecido durante 2 días. ¿A dónde había ido su sección? Divagaciones del traductor, Suomo sabe qué acción le conviene y cómo enriquecerse. Geográficamente, Luna del Cielo Hie tiene varias rutas a diferentes lugares, y el arrecife del bosque desolado es solo una de ellas. La secta de la espada Wukong no tenía un río Hie, por lo que no contaba con una ruta de escape propia, y comerciaron con el arrecife del bosque desolado para compensar esa debilidad. Suomo seguía de cerca al gusano negro dorado. Sostenía la espada gota de agua, mientras sus ojos observaban constantemente los alrededores con cautela. El gusano negro acorazado corría muy rápido. Suomo lo seguía con alegría. Si Negrito corría tan alegremente, la isla sin duda albergaba venas de maruca o algún gran tesoro. Al principio, había asumido que el arrecife del bosque desolado era una isla desolada. Mirándolo ahora, parecía guardar algunas sorpresas. El lugar al que habían llegado era un bosque denso, y en medio había un lago de agua negra. Negrito parecía tener mucho miedo del lago y lo pasó rápidamente. Suomo lo examinó con cierta sorpresa. El lago no era muy grande, de unos 10 mu. El agua del estanque era negra como la tinta. Era un lugar muerto, sin hierba junto a él, y solo contenía grandes parches de roca blanca pálida. Tierra corrompida. Por alguna razón, estas 2 palabras surgieron naturalmente en la mente de Suomo. El lago de aguas negras parecía estar muerto. No había huellas de animales en la orilla. Parecía emanar mala suerte.
Recordó que el pergamino de jade que le había dado el discípulo de la secta de la espada del lago Corazón mencionaba este lago. El lago de aguas negras era muy peligroso, y se le recomendaba mantenerse alejado. No tenía tiempo para observar el lago ahora. Aceleró para seguirle el paso a Negrito. Entre el bosque, Negrito era como una ráfaga de viento, solo se veía una sombra negra. Si Suomo no hubiera tenido una conexión mental con Negrito, lo habría perdido de vista hace mucho tiempo. Al detectar que la velocidad de Negrito había aumentado una fracción, Suomo aceleró rápidamente también. Negrito se coló repentinamente en una grieta de un claro cercano. Suomo hizo una mueca al ver esa grieta de 2 dedos de ancho. Sin embargo, su espada gota de agua no dudó, convirtiéndose en un rayo de luz y girando rápidamente en el aire como una sombra azul antes de caer repentinamente. ¡Boom! Las rocas rotas esparcieron y un agujero lo suficientemente ancho como para permitir que Suomo entrara apareció frente a él. Suomo agitó la mano y la espada gota de agua regresó a su mano. Agachándose, entró en el agujero y el túnel se ensanchó ante él. Este lugar era una cueva natural. No muy lejos, el gusano negro y dorado esperaba a Suomo. Al verlo, emitió un sonido, se dio la vuelta y echó a correr. Suomo reorientó su atención y lo siguió apresuradamente. La oscuridad no afectó a Negrito en absoluto y la conciencia de Suomo era lo suficientemente fuerte como para permitir que todo fuera percibido por su mente. A medida que avanzaba por el túnel, Suomo sentía que se adentraba cada vez más en la profundidad. En el camino, había usado su espada voladora para romper varios bloqueos. Hasta entonces, no había encontrado rastros de otras personas. Esto lo emocionó aún más. Después de caminar durante más de una hora, cuando pasó por otra esquina, Suomo quedó atónito por la escena frente a él. Grandes extensiones de lava completamente roja fluían, burbujeando lentamente. Su visión se llenó por completo de su resplandor rojo. La caverna era como un mundo carmesí, cambiando y retorciéndose con cada ola de calor. El aire estaba impregnado de un olor a azufre. El lago de lava hirviente tenía un tamaño aproximado de 3 mu, y rocas de los alrededores caían y desaparecían constantemente en él. Pero después de un tiempo, la lava en los bordes se enfriaba, formando roca de nuevo y reparando los agujeros. Su mirada se posó en el gusano negro dorado. En algún momento desconocido, Negrito se había subido a una roca roja y había empezado a mordisquearla. Las pupilas de Suomo se encogieron de repente y él se llenó de alegría. Roca de fuego carmesí. No pudo evitar acercarse y recoger una roca roja del suelo. La roca volcánica roja no era jade, pero sí similar al jade. Era de un rojo intenso y puro, abrasador al tacto como metal incandescente. Si Suomo no hubiera envuelto su mano con el poder del Lim, la habría quemado hasta los huesos. La roca contenía un poder del elemento fuego extremadamente rico. Roca de fuego carmesí de 4º grado. En ese momento, quiso reír, quien hubiera pensado que esta isla aislada albergaría semejante tesoro. Un círculo de roca roja carmesí crecía alrededor del borde del lago de lava. Toda esta roca de fuego carmesí por sí sola fue suficiente para que valiera la pena su viaje al arrecife del bosque desolado. Sin decir una palabra más, comenzó a recolectar la roca de fuego carmesí, sin dejar ni un solo trozo. La roca de fuego carmesí estaba dispuesta en un patrón particular. Todas crecían en la zona más cercana a la lava, formando un cinturón alrededor del lago de lava. Estas rocas de fuego carmesí habían sido templadas durante incontables meses y años, y las impurezas de su interior se habían derretido, por lo que eran muy puras. De las aproximadamente 60 piezas de roca fuego carmesí, la mayoría eran de 3er grado. La cantidad de roca fuego carmesí de 4º grado llegó a 6. Esta era una cantidad asombrosa de riqueza. Suomo estaba muy satisfecho. Estaba mareado por haber recibido semejante fortuna. Para recompensar a Negrito, incluso sacó un trozo de roca fuego carmesí de 4º grado para que lo masticara. Negrito abandonó al instante la roca fuego carmesí de 3er grado que se había comido a medias y saltó hacia la roca fuego carmesí de 4º grado como si le ardiera el trasero. Este trozo de roca fuego carmesí no era grande, solo un poco más grande que su pulgar. Negrito se lo comió como si fuera una galleta, crujido, crujido.
Una roca fuego carmesí de 4º grado desapareció así como así. Cuando terminó de comer, Negrito de repente se puso rojo brillante por todas partes como si lo estuvieran calentando, y yacía allí inmóvil. Suomo se alarmó, la conexión entre él y Negrito se rompió. Sostuvo con cuidado a Negrito en su mano. En ese momento, Negrito parecía un trozo de roca de fuego carmesí, con una temperatura anormalmente alta. Observó atentamente durante un rato usando su conciencia. Finalmente, tras asegurarse de que el gusano negro dorado no había muerto, suspiró aliviado al instante. Tras permanecer en la formación durante medio año, Pájaro Tonto y Negrito no eran solo corceles y gusanos Lin para Suomo, sino más bien sus amigos. Suomo supuso que Negrito había consumido demasiado poder del elemento fuego hoy, lo que le provocó indigestión. «Glotón», murmuró mientras ponía a Negrito en su anillo. Tras limpiar la roca de fuego carmesí, Suomo finalmente se tranquilizó. Reconsideró este lago de lava subterráneo. Incluso desde la orilla, podía sentir el intenso poder del elemento fuego. Este lugar era un tesoro. Suomo ya había comenzado a reflexionar sobre cómo podría utilizar el lago de lava. Su conciencia dio algunas vueltas alrededor del lago y no encontró nada extraño. Originalmente, su intención era encontrar venas de maruca y no esperaba encontrar un lago de lava de fuego y tierra. Esto estaba fuera de sus planes. Sin embargo, aunque fuera inesperado, este lago de lava fue de gran utilidad. Suomo se quedó en su lugar, pensando por un momento antes de comenzar a actuar. Todo tipo de materiales aparecieron en sus manos. Los almacenes de la secta habían sido abiertos para su viaje al arrecife del bosque desolado. Naturalmente, no fue cortés y los arrasó hasta que el maestro no pudo más. Comparado con antes, los recursos eran de un nivel completamente diferente. Había todo tipo de materiales de alto nivel en los almacenes que deslumbraron a Suomo. Puede que Suomo sea perezoso en general, pero nunca se relajaría en nada relacionado con su vida. Con un movimiento de mano, apareció un caldero de cobre de dragón sin cuernos con 2 asas. El dibujo del dragón sin cuernos era de un rojo tenue, y su cuerpo enroscado parecía una llama. Suomo lo arrojó suavemente y el caldero de cobre apareció de manera constante en un lugar de la orilla. Volvió a girar la mano. Era otro caldero de cobre, exactamente igual al anterior. Otro lanzamiento, el caldero fue plantado en otro lugar. De una sola vez, Suomo arrojó 7 calderos de cobre de dragón sin cuernos con 2 asas, que aterrizaron en lugares equidistantes al lago de lava. Los 7 calderos de cobre de dragón sin cuernos de 2 asas eran objetos valiosos de 3er grado. Cuando Suomo los tomó mientras compraba en las tiendas de la secta, el rostro del discípulo a cargo palideció al instante. La mirada de Suomo se tornó seria. Con las manos florecidas, comenzó a caminar por el lago, con talismanes y materiales volando de sus manos. 2 horas después, se secó el sudor de la frente. Una espectacular exhibición de todo tipo de materiales se colocó a lo largo de los bordes del lago de lava. Soltó un suspiro, sus manos se movieron como relámpagos. Activó hechizos que crearon rayos de luz que penetraron en los materiales. Todo el proceso continuó durante 6 horas. Al terminar el último hechizo, Suomo sintió como si hubiera perdido toda su energía. Se sentó sobre su trasero, con todo el cuerpo empapado en sudor. Reprimió el cansancio mortal de su cuerpo, cruzó las piernas y rápidamente entró en meditación. Unas horas después, abrió los ojos, totalmente recuperado. Solo puede ser así ahora. Al ver la formación que acababa de terminar, no estaba muy satisfecho. El lago de lava contenía una energía elemental de fuego extremadamente rica y un hilo de fuego terrenal. Era un maravilloso caldero natural. Ya fuera para crear dans o forjarlos, era una necesidad, así que no escatimó en gastos al usar los 7 calderos de cobre de dragón sin cuernos de 2 asas de 3er grado para preparar una formación de 4 vueltas. El poder del elemento fuego alcanzó un nivel asombroso. Su energía por sí sola sería suficiente para completar la mitad del trabajo, ya fuera para crear dans o forjar. La formación se movería naturalmente por sí sola. Los 7 calderos de cobre eran como 7 remolinos que absorbían furiosamente el poder del elemento fuego del lago de lava. Tras 4 giros, se transformó en un hilo de fuego que voló por los aires sobre el lago de lava.
Cuando los 7 hilos de fuego se cruzaron en el aire, una serena llama azul floreció en el aire. Suomo finalmente mostró una expresión de satisfacción. La formación no era perfecta, pero la llama ya era muy buena. Sacó del anillo un fino aro de cobre que estaba cubierto de todo tipo de sellos. Levantando la mano, arrojó el aro de cobre a la llama. La llama creció repentinamente, envolviendo el anillo de cobre. Este permaneció anormalmente silencioso dentro del fuego. Suomo colocó 7 capas de Jinsi alrededor de las orillas del lago de lava antes de detenerse. Observó el anillo de cobre suspendido en la llama. La llama original, de un amarillo rojizo, ahora revelaba un hilo rojo extremadamente fino. Suomo mostró cierta anticipación en su rostro antes de irse. Al salir de la cueva, Suomo colocó cuidadosamente un poco de Jinsi sobre la boca para evitar que otros entraran. Los discípulos de la secta de la espada Wukong habían trabajado en sus proyectos de construcción durante varios días antes de completar las tareas establecidas en sus pergaminos de jade. Suomo no explicó mucho, pero todos cumplieron con creces sus tareas. Los que Suomo había elegido eran Syuse de producción, y la mayoría eran dóciles. Sin embargo, todos tenían mucha curiosidad por saber qué planeaba hacer Sixion. Cuando el Sixion que había desaparecido durante unos días reapareció, todos fueron a reunirse a su alrededor y le informaron sobre sus progresos. Suomo se concentró y escaneó las tareas de todos antes de tener una expresión de satisfacción. Gracias a todos por su esfuerzo. Suomo aplaudió. Que todos reciban una botella de Energy Jan y descansen unos días. Aunque no sabían qué hacía Sixion, todos se sintieron satisfechos con la botella de Dan energético. Tras recibir la recompensa, se fueron a descansar. En ese mismo momento, la luz de una espada brilló de repente en el horizonte. La luz de la espada fue extremadamente rápida. La persona parecía haber avistado el arrecife del bosque desolado. La dirección de la luz cambió y se dirigió hacia el arrecife del bosque desolado. Suomo y sus compatriotas se pusieron nerviosos al instante. Divagaciones del traductor. Nos adentramos en una serie de capítulos que me gustaría llamar escribir en el teléfono en el autobús. Todos los errores raros probablemente sean culpa mía del autocorrector. Avísenme si los encuentran. Cuantos más encuentren a la vez, más motivación tendré para corregirlos. Se ha actualizado el índice y el reparto. Además, ¿deberían añadirse las mascotas de Suomo al reparto? El dragón sin cuernos es Chi, uno de los 9 hijos del dragón Lon en la mitología. Se dice que Chi contiene grandes cantidades de agua en su estómago, por lo que su cabeza suele tallarse en edificios, junto a tuberías de desagüe y salidas de agua. Suomo no entró en pánico. Solo entrecerró los ojos al ver la luz de la espada que se dirigía hacia ellos. Solo había una razón. Con la posición actual de la secta de la espada Wukong en Luna del Cielo Jie, nadie se atrevería a antagonizarla tan insensatamente. A diferencia de la conducta constante de las otras grandes sectas, el poder ofensivo que la secta de la espada Wukong logró desplegar había sacudido a Luna del Cielo Jie. Nadie podía rivalizar con la fama de la espada del dragón de hielo de Xinjiang. Sacó una pequeña bandera de su anillo. Al levantar la mano, la bandera empezó a crecer. El mástil medía más de 3 san de altura, aproximadamente el grosor de un ojo de ganso, completamente negro y parecía de acero. En la bandera negra, las palabras Wukong parecían irradiar un poder ilimitado. Las pinceladas eran como espadas, como si volaran desde la bandera. Al ver la bandera, todos los discípulos mostraron una expresión de alegría. Suspiraron ante el cariño que el líder de la secta sentía por Suomo. Cada secta tenía sus propias insignias para demostrar su identidad. Esta bandera era la insignia de la secta de la espada Wukong. Además de ser una insignia, también era un talismán forjado por varios Hindan, quienes le otorgaron poderosas habilidades. Esta bandera de Wukong había sido algo que Sifen Rong había ido especialmente a Pei Yuan Ram para obtenerla para Suomo. Cuando la luz de la espada los alcanzó, se distinguió a un Syuse de unos 40 años, de rostro blanco y bien afeitado, vestido con una túnica taoísta verde. Estaba de pie sobre una espada voladora. A primera vista, vio la bandera. Su expresión cambió ligeramente. El nombre de la secta de la espada Wukong se había vuelto demasiado famoso recientemente.
Nanminsi saltó de la espada voladora, y la espada voladora voló hacia la vaina de la espada en su espalda. El humilde taoísta Nanminsi saluda a los amigos de la secta de la espada Wukong. Saludos, amigo. Suomo juntó las manos y se inclinó. La cautela en el corazón de Suomo no disminuyó en absoluto. Nanminsi estaba en la etapa intermedia de Ningmai, superior a todos los discípulos presentes. El arrecife del bosque desolado también estaba en la orilla del río Jie. Si Nanminsi tenía malas intenciones, los había matado por su tesoro y había escapado por el río Jie hacia la pequeña montaña Jie, la secta no podría encontrarlo fácilmente. Nanminsi miró la bandera de Wukong y un destello de codicia brilló en sus ojos. Un talismán que requirió varios Jindan para forjar, naturalmente era uno de los mejores. Sin embargo, rápidamente reprimió la codicia en su corazón. Una insignia de secta era un buen talismán, pero también un problema candente. Cuando detectó el cultivo de todos, su propio corazón se relajó enormemente al instante. Se fijó en Suomo. Desde el principio, era esta persona quien le hablaba. Debía ser el líder del grupo. De repente, se quedó mirando. Amigo, me suena mucho. Por favor, dime tu gran nombre. Este es Suomo, respondió Suomo. Había percibido el destello de codicia que brilló brevemente en los ojos del otro. Estaba demasiado familiarizado con ese tipo de mirada. Suomo. Nanminsi frunció el ceño, pensativo. Este rostro y el nombre le eran muy familiares. De repente, levantó la cabeza. ¿Suomo del estilo de sello de formación? Son solo pequeños trucos que no merecen ser mencionados, sonrió Suomo sin expresión. El corazón de Nanminsi se enfrió de repente. Solo había pasado medio año desde la conferencia de prueba de espadas Donfu. El nombre de Suomo aún no había sido olvidado. Recuperó su confianza original. Este tipo inexpresivo frente a él ya había derrotado a Ningmai. ¿Y el aterrador estilo de formación de sello? Su mirada recorrió instintivamente el entorno. Línea tras línea de caminos entrecruzados, montones de rocas que claramente habían sido excavadas. Su corazón latía de repente más rápido. Imposible. Formación de sello. El rostro inexpresivo de Suomo se transformó repentinamente en algo tan profundo como el océano. Su mirada parecía fría, como la de un cazador que observa a su presa atrapada en una trampa. Se alegró de no haber atacado justo ahora. El zombi que tenía frente a él mataba sin dejar rastro. Hubo muchos rumores sobre por qué la conferencia de prueba de espadas Donfu se había detenido a mitad de camino, pero sin importar qué versión se contara, todas usaron ese enorme pozo como base. Nanminsi era anciano y había cultivado durante mucho tiempo. Su cultivo era incluso superior al de personas como Heu Ronping. Sin embargo, pertenecía a una secta pequeña. En cuanto a poder de ataque y técnicas, debía admitir que no era rival para los jóvenes de la conferencia de prueba de espadas. Una gota de sudor corrió por su espalda. Ja, ja. Este pobre taoísta planea cruzar el río Jie desde aquí. ¿Podría tomar prestada esta tierra para descansar unos días?, preguntó Nanminsi apresuradamente. Si esto molesta, disculpen mi intrusión. Sus manos pasaban sobre 5 piezas de Jinsi de tercer grado. Suomo no esperaba que el otro fuera tan proactivo. Su expresión permaneció inalterada al tomar las 5 piezas de Jinsi. ¡Qué educado eres! Acabamos de tomar posesión del arrecife del bosque desolado de la secta de la espada del lago Corazón. No hemos tenido tiempo de construir algunos edificios. Es un lugar pobre con poco que ofrecer. Por favor, ten paciencia. Secta de la espada del lago del Corazón. El sudor en la frente de Nanminsi se hizo aún más evidente. Si la secta de la espada Wukong podía considerarse la nueva generación de ricos, entonces la secta de la espada del lago Corazón era una antigua fortuna con una sólida base. Como estaba relacionado con 2 grandes sectas, Nanminsi no se atrevía a actuar con facilidad. Provenía de una pequeña secta y tenía muy claro el poder que poseían. Si solo se tratara de la secta de la espada Wukong, podría atreverse a arriesgarse, pero como también estaba relacionada con la secta de la espada del lago Corazón, ya no tenía el coraje. Los demás discípulos miraron a Suomo con admiración. El otro era un Ningmai.
Nan Minsi estaba muy cansado después de un largo vuelo. Encontró un lugar para meditar y recuperar fuerzas. Los discípulos de la secta de la espada Wukong descubrieron que, en los días siguientes, Sixion caminaba por todas partes, colocando ocasionalmente todo tipo de materiales extraños en el suelo o lanzando hechizos que nadie entendía. Pero la formación que todos imaginaban no mostró señales de completarse. Algunos discípulos menos valientes entraron en pánico. Nan Minsi parecía amigable hasta ese momento, pero seguían preocupados. El otro era mucho más fuerte que ellos. Tras recuperarse, la diferencia entre ambos bandos sería aún mayor. La gran formación de su Sixion todavía parecía incompleta. Al tercer día, como siempre, Suomo lanzó constantemente todo tipo de hechizos al suelo. No parecía tener prisa, su serenidad era frívola. En medio de su meditación, Nan Minsi entreabrió los ojos y miró pensativo a Suomo. Durante los últimos 3 días, lo había estado observando constantemente. No encontró ninguna ondulación dentro de la isla. Dentro de esos canales entrecruzados, había agua que fluía hacia el océano infinito. A juzgar por todas las señales, la gran formación de Suomo no parecía haberse completado. ¿Lo estaba ocultando a propósito o realmente la formación no estaba terminada? Nan Minsi no estaba seguro. Decidió esperar un poco más. No había nadie más en la isla, solo esta multitud de Suji. Para él, era muy fácil de conquistar. Normalmente no había riquezas en Suji Siuse. Sin embargo, codiciaba la bandera en manos de Suomo. Suomo había usado tantos materiales en la formación durante los últimos días que incluso Nan Minsi sintió dolor por él. Durante estos 3 días, la bandera de Wukong no pudo apartarse de sus pensamientos. A medida que su poder espiritual se recuperaba, el corazón de Nan Minsi empezó a flaquear. Pensando que le temía a un Suji Siuse, sintió que su rostro ardía de vergüenza. Salvo las formaciones, Suomo no podía representar ningún peligro para él. Con su poder, estos cultivadores Suji no tenían ninguna capacidad para resistir. Si la formación no estaba completa, tenía plena confianza en que podría matar rápidamente a Suomo. Si realmente llegaba a ese punto, tampoco planeaba dejar escapar a ninguno de los demás discípulos de la secta de la espada Wukong. Después, huiría a la pequeña montaña Jie y luego a la Jie del agua celestial. Por muy poderosas que fueran las sectas de la espada Wukong y la secta de la espada del lago Corazón, ¿cómo podrían encontrarlo entonces? Una luz oscura brilló en los ojos de Nan Minsi. Al sentir la visión de Nan Minsi, Suomo echó a correr. Nan Minsi jamás habría imaginado que su conciencia fuera tan fuerte como para detectar que había estado fingiendo meditación durante la mayor parte de los 3 días. Suomo sabía que Nan Minsi no tenía buenas intenciones, pero para asustarla, había actuado con mucha calma los últimos días. Como era de esperar, llegaron tiempos difíciles, el mundo estaba sumido en el caos. Suomo suspiró por dentro, acelerando los pies. Ahora que la sociedad estaba sumida en el caos, solo el poder suficiente lo mantendría con vida. Recorrió senderos familiares de regreso al lago de lava subterráneo. Durante los últimos días, la formación de fuego en el lago de lava había estado procesando continuamente el aro de cobre. Suomo agitó la mano. El aro de cobre resonó y voló hacia su mano. El aro de cobre amarillo rojizo ahora era de un rojo intenso, con un aspecto ligeramente extraño comparado con antes. El poder del elemento fuego había sido muy fuerte. Tras forjar durante 3 días y 3 noches, el grado del aro de cobre había subido un nivel, alcanzando el 4º grado. Él dio una expresión satisfecha. Al salir del lago de lava, Suomo ya no ocultó su figura y voló directamente hacia el cielo. Las otras personas encontraron instantáneamente a Suomo en el aire. Los discípulos de la secta de la espada Wukong tenían expresiones de emoción. La intención asesina en el rostro de Nan Minsi finalmente ya no podía ocultarse. Llegó a la conclusión de que la formación en la isla realmente no se había completado. Maldita sea, este zombi lo había engañado. Los ojos de Nan Minsi revelaban sus emociones codiciosas y desquiciadas. Proveniente de una pequeña secta, incluso habiendo alcanzado la etapa de Ningmai, aún no tenía el talismán adecuado. Puede que no entendiera las formaciones, pero tenía mucha experiencia. Al ver a Suomo,
parecía que planeaba activar la formación. Una oportunidad tan buena. Si no actuaba ahora, ¿cuándo podría hacerlo? En silencio, su espada voladora salió de su vaina. De repente, se convirtió en un rayo de luz, saltando hacia su Omo en el aire. Nan Minzy pretendía matar de un solo golpe. No se contuvo. La luz de la espada era como una serpiente, abriendo sus fauces y mostrando sus colmillos. Incluso a la distancia, se podía percibir la crueldad y la malicia en la esencia de la espada. Las expresiones de los demás discípulos cambiaron. Todos sacaron sus espadas voladoras para intentar atacar a Nan Minzy. Nan Minzy sonrió fríamente. Su figura brilló y apareció tanto en el suelo como en el cielo. Su Omo no pareció detectar la luz de la espada que se dirigía hacia él. Abrió la mano y el aro de cobre flotó lentamente hacia el cielo. Timbre. A medida que el aro de cobre rojo se elevaba lentamente, sonaba, produciendo sonidos claros como de campana. Din 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 din. Era como si innumerables campanillas de viento zumbaran al unísono con el aro de cobre rojo. El arrecife de bosque desolado se llenó del sonido de las campanillas. La luz de la espada, que se encontraba a medio vuelo, pareció encontrar una gran resistencia. El cuerpo de la espada se estremeció y su velocidad disminuyó repentinamente. La expresión de Nan Minzy cambió drásticamente. Apretando los dientes, todo su poder espiritual fluyó hacia la espada. La luz de la espada se expandió repentinamente, y su forma serpenteante se volvió aún más realista. Silbido. La espada silbó al cortar el aire. Su esencia se volvió aún más brutal y salvaje. Ante la imponente presencia de la espada, su Omo ni siquiera pestañeó. Toda su atención se centró en el aro de cobre que subía lentamente. En ese momento, el aro de cobre rojo pasó flotando junto a la cabeza de su Omo. Era como el soberano que miraba al mundo. Todos los materiales que su Omo había arrojado al suelo parecieron sentir un magnetismo invisible y comenzaron a elevarse hacia el cielo con el ardiente aro de cobre rojo. En el cielo sobre el arrecife de madera desolada, había innumerables materiales flotando densamente juntos, como para bloquear el sol. Divagaciones del traductor, su Omo se engañó. No sé qué pensaba el líder de la secta, ya que la llegada de Nan Minzy no debería sorprendernos. Probablemente no haya muchas alternativas, pero estratégicamente, ¿por qué no llegó antes uno de los ancianos y preparó todo? Hinan puede viajar mucho más rápido. Piense en el aro similar al anillo del universo de Nessa, un poco más grande que la mano.